El teatro del Siglo de Oro se comenzó a desarrollar a partir de la mitad del siglo XVIII y este se caracterizó más que nada por la variedad de temas, que era la mezcla de lo trágico y de lo cómico y la repetición de temas y personajes. Característico del teatro del Siglo de Oro era que en las obras se llegaba a producir una ruptura entre las tres unidades que era tiempo, lugar y acción. Y si antes se desarrollaba una sola acción en un tiempo determinado y en un mismo lugar, pues ahora ya no es así. Por ejemplo, en este caso tenían varias acciones en una misma obra teatral. Ocurrían en distintos escenarios y no tenía que ser en el mismo momento. Las acciones aquí también se dividían en actos. Para marcar que se cambiaba de hora y de lugar se utilizaban los actos. Esta era otra de las características del Siglo de Oro y entre los actos se llegaban a presentar jácaras, bailes o entremeses. Se encontraban personajes como el rey, el señor mayor, al que le llamaban el barbas, el galán, la dama, el criado y también la criada. Cada personaje utilizaba un lenguaje distinto dependiendo del rango que ocupaba. Por ejemplo, el galán no hablaba como el criado ni el noble como la dama de compañía. El teatro del Siglo de Oro mezclaba características de lo trágico y de lo cómico y de ahí viene el concepto de la tragicomedia. Había un hecho serio, por ejemplo, una muerte, alternando con momentos graciosos. Y, por ejemplo, los personajes como el criado era el encargado de poner como que la nota cómica en muchas de estas obras. Las de estas obras eran el honor, la monarquía y la religión. Eran habituales las obras que tenían que ver con el honor, la monarquía o la religión. De hecho, dentro de estas últimas sobresalían los autos sacramentales. El teatro del siglo de oro se distingue por ser un tipo de representación que no seguía los cánones aristotélicos. Gran parte de su producción estaba escrita en verso y se ponía en escena en unos recintos conocidos popularmente como corrales de comedia, con muy pocos medios escenográficos y lumínicos, por compañías profesionales compuestas tanto por actores como por actrices. Si bien las mujeres tenían licencia para actuar a partir de 1587, esta práctica siguió siendo controvertida hasta 1599, cuando un decreto real estipuló que solo las mujeres casadas con miembros de la empresa podían actuar. Lugares de representación. Estos eran los teatros públicos, mejor conocidos como los corrales de comedia. El corral de comedia tiene su inmediato procedente en los patios de vecindad de las grandes ciudades. La disposición de su espacio físico representa los corredores, las galerías y ventanas que dan a él. No obstante, a medida que la comedia fue ganando adeptos y convirtiéndose en un espectáculo multitudinario, se introdujeron algunas reformas como la construcción de un tablado fijo, de gradas, de galerías altas para mujeres, etc., dejando la parte inferior conocida como patio de caballeros, para los varones de la clase que no se pudieran permitir estar de pie. El teatro de la corte tuvo su auge en el siglo XVII. A principios de este siglo, la corte desarrolla un modelo de teatro que integra algunos aspectos del corral y la influencia decisiva del modelo italiano. Importantes lugares de representación fueron los primeros años del siglo, los salones de alcázar, las habitaciones privadas de los reyes o los grandes salones donde se celebraban fiestas variadas como banquetes, teatro, música, mascaradas, etc. En especial, el llamado Salón Dorado. Este era un lugar privilegiado para las fiestas teatrales del palacio. Con la llegada de los primeros ingenieros y escenógrafos italianos, se afirma cada vez más el camino hacia el gran espectáculo y se amplía la separación entre el teatro de la corte y el teatro de corral. Se trata de una primera etapa de las representaciones cortesanas, que desembocará en las fiestas de gran espectáculo calderonianas.
las cuales suponen la culminación del teatro barroco como fusión de las artes. Por último, desde el punto de vista de las compañías, las actuaciones del palacio solían ser bien pagadas y prestigiosas, pero también exigían una precisión y trabajo de ensayo muy superior, para adaptarse a las complicaciones de la escenografía y la maquinaria. Fases del espectáculo teatral. El programa de una velada o sarao teatral en un corral o casa de comedias se dividía en las 3 jornadas o actos de una comedia. Antes del primero venía una pequeña representación en verso llamada loa, que elogiaba el lugar y a su público para preparar un buen ambiente. Presentaba la compañía y permitía acomodarse a los que llegaban tarde, separados hombres y mujeres, cerca del escenario y a los lados con bancos para sentarse y aposentos alquilados para personajes nobles ocultos por una celosía. Al final estaban, y sin poder sentarse, los que menos pagaban, también separados por sexos, los hombres llamados mosqueteros y las mujeres en un lugar tan apretado y caliente que lo llamaban cazuela. Sin embargo, se podía vender y comprar aloja como refresco. En lo último podía haber también un aposento destinado a los poetas y hombres cultos llamados tertulia. Antes de la segunda jornada se representaba un entremés, cómico en prosa, verso o verso cantado, que era muy importante para el éxito de la velada. Una buena comedia con un mal entremés era una mala comedia. Una mala comedia con un buen entremés podía sostenerse en cartel más tiempo. Antes del tercer acto se representaba un baile con música y al final una mojiganga. En el siglo de oro se reconocieron grandes autores. Lope de Vega, además de ser excelente poeta, se dedicó a las obras de teatro. Estas las dividió en tragedias o dramas de honor, siendo reconocidas sus obras, las cuales llevan el nombre de El mejor alcalde, Fuente Ovejuna y El caballero de Olmedo. También encontramos comedias de capa y espada, y en estas se presentan enredos amorosos, las cuales destacan las obras más populares, como La dama boba y El villano en su rincón. Lope de Vega fue reconocido por su comedia nueva distinguida de las obras teatrales clásicas. Desarrolló una mezcla de lo cómico y de lo trágico, escribiendo en verso y con calidad literaria distinguida. Otro autor muy conocido es Calderón de la Barca. En sus obras reduce el número de temas simultáneos y concentra la acción en torno al protagonista y sus conflictos internos. De esta manera refuerza la intensidad dramática. Sus más destacadas obras mantienen la característica de la estética barroca, y sus comedias se dividen en dramas de honor como con el actor Lope de Vega y en dramas filosóficos, recalcando el conflicto entre la libertad y el destino marcado. Dichas obras populares son La hija del Are y La vida es un sueño. También se reconoce a Lope de Rueda, el cual se distingue al realizar coloquios pastoriles y 24 pasos o intermedios con características cómicas. Sus obras más destacadas son El auto en prosa de Nabal Abigail, El hijo pródigo y Los desposorios de Moisés. El estilo de Lope de Rueda fue una combinación de lo italiano y lo español. Se tiene también al autor Miguel de Cervantes, el cual ha sido denominado como el dramaturgo de una vocación debido a la entrega que desarrolló en el arte escénico. Es ampliamente considerado como una de las figuras más reconocidas en la literatura española, siendo el autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, una novela mundialmente conocida y descrita como una de las mejores obras de la literatura universal.